Hola, ¿qué tal? Resolveremos el siguiente ejercicio de mecánica de fluidos, específicamente el ejercicio 2.41 del autor Fox. Para este ejercicio lo que nos está pidiendo es calcular la fuerza sobre una sección de 1 metro cuadrado de la placa inferior y dar su dirección. También lo que nos está brindando este ejercicio es la expresión del perfil de velocidad que se forma entre las dos placas. Como en este ejercicio no nos dan un dibujo con el cual podamos visualizar este perfil de velocidad, lo primero que debemos de hacer será realizar un dibujo sencillo en el cual podamos identificar este perfil de velocidad y además de ello establecer un eje coordenado. Recordemos que es importante establecer este eje coordenado debido a que nos va a permitir identificar la dirección en la que va a ir la fuerza y aparte de ello la dirección en la que va el flujo. Para el eje coordenado me está indicando que se encuentra o debe de ir en el medio de las dos placas, justo como está aquí. Tenemos y x. Y además de ello tenemos dos placas las cuales van a estar de manera estacionaria. Esto debido a que no me está indicando que una de las dos placas se está moviendo a una cierta velocidad. Entonces al estar estacionarias estas placas, se nos va a formar un perfil de velocidad como tenemos aquí. Si nosotros nos concentramos en el medio, observamos que tenemos una velocidad máxima, pero conforme vamos subiendo o vamos bajando, vemos que esta velocidad va a ir disminuyendo. Esto se debe a la condición de no deslizamiento, es decir, en este punto la velocidad es 0 por condición de no deslizamiento. Además de ello nos dan el valor de la separación entre las placas que viene siendo h igual a 0.1 milímetros. También nos da el valor de la velocidad máxima que es de 0.05 metros sobre segundo. Entonces, para poder determinar la fuerza vamos a partir de la ley de la viscosidad de Newton. Lo que me describe esta ley es que el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la deformación a la velocidad de deformación del fluido. De tal forma que tenemos tau yx va a ser igual a la viscosidad por el cambio de U con respecto de y. Para poder identificar los subíndices, o en este caso en el orden en el que deben de ir, de una manera generalizada, tenemos tau yx que representa el esfuerzo en dirección x que actúa sobre el plano y. Es decir, el segundo subíndice lo que me está indicando es el esfuerzo, en este caso la dirección del esfuerzo, y el primer subíndice lo que me está indicando es en el plano en el que está actuando este esfuerzo. Entonces tenemos que el esfuerzo está actuando en dirección x que actúa sobre el plano y. Esto también se debe al eje coordenado. Entonces, para poder resolver esto, tenemos que primero identificar la expresión del perfil de velocidad entre las placas, que este ya nos lo brinda el enunciado. Tenemos esto. Sin embargo, nosotros conocemos el valor de la velocidad máxima, entonces podemos despejar de tal forma que obtenemos la siguiente expresión. Esta expresión lo que vamos a hacer es sustituirla en esta parte de aquí, porque viene representando la velocidad. De tal forma que partiendo de esta ley de la viscosidad de Newton, tenemos el esfuerzo cortante que va a ser igual a la viscosidad y tenemos la expresión ya sustituyendo el valor de U. Entonces pasamos la viscosidad para el otro lado, es decir, como está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo y vamos a multiplicar esta velocidad máxima por cada uno de sus términos. Y además de ello vamos a elevar al cuadrado estos términos que tenemos aquí, de tal forma que vamos a obtener lo siguiente. Como conocemos el valor de la velocidad máxima y esta se va a mantener constante entre estas placas, la derivada de la velocidad máxima con respecto de y va a ser 0. Sin embargo, aquí tenemos esta expresión en donde sí tenemos y al cuadrado. Entonces, al derivar esta expresión vamos a tener lo siguiente. Tau yx sobre la viscosidad va a ser igual a menos 4 veces la velocidad máxima sobre h al cuadrado por 2y. Esto porque estamos derivando con respecto de y. Entonces tenemos el esfuerzo cortante sobre μ. Esto va a ser igual a menos 8 veces la velocidad máxima por y sobre h al cuadrado. Recordemos que el esfuerzo cortante representa una presión. Entonces, generalizando esto, tenemos que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza sobre el área. Esta fuerza es la que nosotros requerimos conocer. De tal forma que esta expresión la vamos a sustituir. Entonces tenemos fuerza sobre área sobre μ va a ser igual a menos 8 veces la velocidad máxima por y sobre h cuadrada. Simplificando estos cálculos, vamos a tener
fuerza sobre μ por área, esto va a ser igual a menos 8 veces la velocidad máxima por y sobre h cuadrado. Despejando, obtenemos la siguiente expresión. Sin embargo, tenemos y, pero esta y la podemos sustituir sabiendo que y va a ser igual a menos h medios. Esto porque es la distancia que tenemos de este punto, es decir, como el eje coordenado se encuentra en la mitad, si nosotros partimos de este punto de aquí hacia abajo, tendremos menos h medios. Esto por la dirección en la que estamos yendo hacia abajo. Entonces, sustituyendo, tendremos la siguiente expresión. De tal forma que, simplificando estos cálculos, tendremos que la fuerza va a ser igual a 4 veces la velocidad máxima por μ por a sobre h. Con esta expresión nosotros podemos calcular la fuerza. Sin embargo, no conocemos la viscosidad, pero nos están dando el dato de que el fluido es agua y además de ello está a una temperatura de 15 grados. Del apéndice A de Engel, del Fox, encontramos esta tabla de viscosidades. Y en este caso nosotros estamos trabajando con agua, que es este de aquí. Entonces tenemos que se encuentra a 15 grados, entonces partimos de este punto y con esto vamos a poder identificar el valor de la viscosidad, que para este caso observamos que la viscosidad va a ser igual a 1.14 por 10 a la menos 3 newton por segundo sobre metro cuadrado. Y además de ello nos están dando el valor de la distancia entre las dos placas como 0.1 milímetros. Esto lo debemos pasar a metros para que las unidades sean consistentes. Entonces, realizando el factor de conversión, tenemos que 0.1 milímetros es igual a 0.1 por 10 a la menos 3 metros. Sustituyendo los valores en la ecuación, es decir, tenemos 4 veces la velocidad máxima sobre el área que se está aplicando, que en este caso va a ser de 1 metro cuadrado, por el valor de la viscosidad sobre la distancia entre las placas, es decir, de 0.1 por 10 a la menos 3 metros, de tal forma que obtenemos que la fuerza va a ser igual a 2.28 newtons en dirección, o en este caso la dirección va a ser en la derecha.